Vamos a regresar con información sobre el terremoto que se produjo durante esta madrugada hora de Chile en Japón. Tomás Aliaga. Exactamente, muy buenos días. Se trata de la información internacional del momento. Actualicemos rápidamente lo que está ocurriendo en Japón, porque aproximadamente hace 2 horas atrás se ha reportado un potente terremoto magnitud 7.6, lo cual ha elevado al máximo las alertas. Se han emitido múltiples advertencias de tsunami y es por eso que se ha hecho un llamado a gran parte de la población de la zona del noreste de Japón a que por favor evacúe de inmediato. Y de hecho, sin ir más lejos, en los últimos minutos ya se está reportando un oleaje que está siendo catalogado como anormal, olas de aproximadamente 80 centímetros, y es por eso que hay algunos medios internacionales que reportan que efectivamente ya se estaría reportando un tsunami en medio de esta dramática situación. Esto es algo muy reciente y es por eso mismo que hasta ahora son pocos los registros audiovisuales que se tienen del momento, pero por ejemplo en la parte izquierda de la pantalla vemos múltiples embarcaciones que rápidamente han comenzado a evacuar en medio de esta alerta de tsunami. Habló hace momentos atrás la propia primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien envió un mensaje muy categórico diciéndole a la gente que por ningún motivo se exponga, puesto que se prevé que el oleaje podría incluso aumentar hasta 3 metros de altura. 3 metros. La imagen que teníamos antes estaba en vivo o no, era un apoyo. No, es un apoyo, ¿no? El momento en que salían los barcos, porque me llama la atención que ahora que tú cuentas, Tommy, que ya se reporta oleaje, que es como conocido nosotros ya que tenemos familiaridad con este tema, como el tren de olas, claro, que empieza a llegar y ahí hay que esperar la magnitud, ¿no es cierto? Pero que me llamaba la atención que hubiera embarcaciones en medio del tren de olas y en realidad estas imágenes fueron antes, cuando empezaron a salir de ese lugar. Exacto. Las embarcaciones que ya estaban circulando. Sí, que las vemos ahí escapando a toda velocidad, intentando por supuesto ponerse a resguardo. Hay que recordar también, dicho sea de paso, que Japón forma parte de lo que se conoce como el anillo de fuego o el cinturón de fuego del Pacífico, y en ese mismo sentido también Chile está incluido dentro de ese grupo de países que forman parte del cinturón de fuego, y es por eso que es tan relevante lo que ha dicho la autoridad local de acá de nuestro país en las últimas horas, donde se descartó que el terremoto producido hace 2 horas en Japón reúna las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas. Así es que en ese sentido un llamado a la tranquilidad, porque en nuestro país la autoridad competente ya descartó algún tipo de estrago respecto a lo que está ocurriendo en el archipiélago de Japón. Lo que también recalcan los medios internacionales es que en Japón en promedio anualmente se reportan 1.500 temblores, de los cuales por supuesto no la mayoría de ellos supera los 7 grados de magnitud, como sí acaba de ocurrir hace aproximadamente 2 horas atrás, y de hecho según el cálculo que entregan, aproximadamente el 18% de todos los movimientos telúricos que se reportan en todo el mundo, el 18% ocurre en Japón. Eso nos da cuenta de que efectivamente existe una importante cultura sísmica en Japón, y eso a su vez significa que todas las personas, o en su mayoría los habitantes de Japón, saben cómo proceder frente a una emergencia de estas características. Sí, nosotros en Chile reconstruimos rápido, en Japón se cae una casa y al día siguiente ya está en pie. Sí. Son rapidísimos para reconstruir. Sería interesante tener el dato de cuántos temblores se producen en Chile. Si el 20% de los temblores a nivel mundial se producen en Japón, sería interesante saber cuántos se producen en nuestro país como para tener una referencia. Vamos a averiguar ese Tenemos dato. ahí los barcos que están saliendo rápidamente de la bahía, y también informes desde Japón señalan que el sismo fue a 10 kilómetros de profundidad, es decir, no fue muy profundo, claro, lo que permitió que el terremoto se sintiera muy fuerte. Exacto. Y lo 7.4 muy fuerte. Es que estaba revisando la actualización del tren de olas, se habla de olas de 1 metro ya. En todo el contorno del sector donde se produjo el terremoto, pero además en la isla de Hokkaido, que está muy cerca de esa zona y que podría llegar hasta los 3 metros. Sí. O sea, está en 1, pero podría llegar a 3 metros las olas. Vamos a ver si es que se produce ese fenómeno. Exacto. Tomás, en un ratito volvemos contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a revisar la información más importante en materia internacional de la jornada, y esto tiene que ver, Tommy, con el terremoto que se produjo durante horas de la madrugada, hora chilena, en Japón.
Exactamente, muy buenos días. Hace aproximadamente 4 horas exactas es que se ha reportado este potente terremoto magnitud 7.6 que azotó con muchísima fuerza específicamente al noreste de Japón. Un terremoto con una profundidad de 10 kilómetros, es decir, un tanto superficial, y es a raíz de todo aquello que la autoridad respectiva de Japón ha decidido emitir alerta de tsunami, una alerta a la cual hasta este mismo instante no se ha desactivado, es decir, permanece totalmente vigente, y es por eso mismo que todas las autoridades de Japón han hecho hincapié a toda la población, específicamente en el noreste del país, a que por ningún motivo se acerquen a las costas y que sigan por favor al pie de la letra las indicaciones y por supuesto que no se expongan debido a que permanece activa la alerta de tsunami. Pasa eso en Japón y inmediatamente nos alertamos de que pueda pasar una alerta de tsunami acá en nuestro país. Sí. ¿Qué pasó con eso? Al respecto, Robert, muy buena pregunta. Habló rápidamente la autoridad competente de nuestro país, específicamente tanto Senapred como el CHOA, emiten un comunicado donde descartan que las características del terremoto producido en Japón reúna las condiciones necesarias para producir un tsunami en nuestro país. Así es que en ese sentido podemos respirar un poco aliviados, puesto que ya se ha oficializado que esta situación no va a traer mayor disrupción, por lo menos acá en territorio chileno, pero todo lo contrario está ocurriendo en Japón, donde continúa la máxima preocupación respecto a lo que pueda ocurrir a partir de los próximos minutos. Nos vamos ahora hasta la situación que se vive en Medio Oriente, donde también hay máxima preocupación y máxima atención también, sobre todo por esta reciente maniobra protagonizada por la Fuerza Naval de Estados Unidos, que acaba de atacar y de capturar un buque carguero perteneciente a Irán. Esto ocurre específicamente en medio del Golfo de Omán y según recalcó el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta es una maniobra que ocurre luego a que, según sus palabras, los tripulantes que iban a bordo de este buque carguero habrían, entre comillas, desobedecido las advertencias que le emitió la autoridad estadounidense, diciéndole que se tenía que detener debido al bloqueo que, recordemos, continúa rigiendo en los principales puertos iraníes. De hecho, acá tenemos parte del mensaje que emite Donald Trump, donde le comunica al mundo esta situación. Vemos que es un mensaje muy extenso, donde finalmente se manifiesta ahí muy categórico en contra de la circulación de este buque. De hecho, según dice Trump, corresponde a un buque con bandera iraní que estaba sujeto a múltiples sanciones del Departamento del Tesoro y que debido a su historial de actividades ilegales, finalmente Estados Unidos ha decidido capturar. Ahí dice, un buque de carga con bandera iraní de casi 275 metros de eslore con un peso similar al de un portaaviones intentó burlar nuestro bloqueo naval, pero no lo consiguió. El destructor de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos, el USS France, interceptó el Tuska en el Golfo de Omán y le dio una advertencia para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco, abriendo un boquete en la sala de máquinas. En este momento los Marines de Estados Unidos tienen la custodia del buque. Claro, y ahora, ¿qué es lo que han dicho desde Teherán respecto a esta maniobra, a la captura de uno de sus buques? Han dicho que van a responder con la máxima contundencia y a raíz de aquellos que ahora están tambaleando las conversaciones que estaban presupuestadas ocurrieran el día de hoy o mañana en Islamabad, la capital de Pakistán. De hecho, desde Estados Unidos ya enviaron a su delegación, es decir, ya puede que en los próximos minutos arribe a territorio pakistaní la delegación estadounidense, pero ahora no se sabe si es que efectivamente da las circunstancias desde Irán están con el mejor de los ánimos para sentarse a dialogar con Estados Unidos y sobre todo con lo que ha ocurrido todo el fin de semana que acaba de pasar, donde ha habido acusaciones múltiples y mutuas de violación del alto al fuego que, recordemos, comenzó a regir la semana pasada. Así es que por todo esto que estamos conversando que la situación permanece al máximo, la tensión y sobre todo la preocupación de la comunidad internacional.